hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Esperamos que esté teniendo una buena semana y qué bueno también que pueda apartar este tiempo para que juntos aprendamos más de la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Padre eterno, gracias por tu presencia, por tu fidelidad y por tu bondad. En esta noche rogamos de tu dirección, que nos ayudes y que nos auxilies a entender, comprender y atesorar tu palabra. Señor, dirígenos, ayúdanos. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar, que puedan apartar este tiempo para aprender juntos más de la palabra del Señor. Hoy he titulado el mensaje ¿qué diremos frente a esto? El apóstol Pablo hace esta pregunta y vamos a leer, hermanos. Estamos en Romanos, estamos meditando y reflexionando en el libro de Romanos, capítulo 8. Y por favor quiero que me acompañe al versículo 31. Del versículo 31 vamos a leer al 39. Algo que hay que tomar en cuenta es, ya hemos hablado, desarrollado y reflexionado sobre estos temas. Por ejemplo, el versículo 28 está hablando de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Después también ya observamos sobre a los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y también los glorificó. En todo este contexto, entonces Pablo, hoy sí leo el versículo 21, pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermosos estos pasajes que hemos leído. Y la pregunta entonces con la que inicia aquí el apóstol Pablo es: ¿qué diremos a esto? O como lo dice Nueva Versión Internacional, ¿qué diremos frente a esto? Es la pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 31. He aquí la actitud que debe de tener un cristiano que conoce las verdades del versículo 26 al 30. Pablo hace 5 preguntas y creo yo que es importante que podamos reflexionar en esto. En el versículo 31, hermanos, el texto dice: ¿qué pues diremos a eso? Pregunta el apóstol. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si el Dios de nuestra glorificación es todopoderoso, ¿por qué temer ante cualquier tipo de oposición?
Y eso es lo primero entonces que se establece aquí en el versículo 31, ¿no? Pregunta el apóstol Pablo: ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Dios de nuestra glorificación es todopoderoso, ¿por qué temer ante cualquier tipo de oposición? Y en el versículo 32 el texto continúa y sigue diciendo que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos todas las cosas? Si el Dios que garantiza nuestra glorificación está dispuesto a renunciar a su posesión más preciosa, que es su Hijo, ¿por qué preocuparnos por nuestras necesidades? Y creo yo, hermanos, que cuando leemos el texto bíblico debemos de aferrarnos y confiar en el Señor. La palabra de Dios dice en el versículo 32 que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto creo yo que es importante. ¿Por qué preocuparnos entonces de nuestras necesidades? Por supuesto, hermanos, que nosotros somos humanos. Por supuesto que muchas veces le fallamos al Señor. Por supuesto que muchas veces viene la duda a nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo aquí nos está invitando a poder confiar en el Señor. Y Él nos está recordando de que si Dios nos dio lo más precioso que Él tenía, que era su Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Estamos, hermanos, viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos de mucha violencia. Nuestro departamento se han dado varios casos de violencia. Estamos viviendo en tiempos difíciles. La situación económica, la gente dice ya el dinero ya no alcanza, las verduras. Pero hermanos, en medio de las circunstancias difíciles debemos de seguir confiando en el Señor, que Él es nuestro proveedor, que Él hasta el día de hoy, hermanos, Él no nos ha dejado y Él no nos va a abandonar. Tenemos que seguir confiando en Él, que Él no nos ha dejado y no nos va a abandonar. Y creo que debemos de tener esa confianza, mis queridos hermanos. Va a seguir proveyendo para todas nuestras necesidades. Él seguirá proveyendo para lo que nosotros necesitemos. Y creo yo que esto es importante que lo entendamos. El versículo 33 dice: ¿quién acusará? Ese pasaje, hermanos, es maravilloso. La pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y lo que pone el apóstol Pablo aquí es: Dios es el que justifica. Si el Dios que garantiza nuestra glorificación nos ha declarado justos, ¿por qué sentirnos culpables o pensar que no hemos sido perdonados? Y aquí otra vez, hermanos, es cuando tenemos que acercarnos al texto bíblico, cuando nos tenemos que acercar a la palabra del Señor confiadamente, saber, como lo vimos en el versículo 32, que Él va a proveer para todas nuestras necesidades, que tenemos que confiar en Él. Y ahora, hermanos, en el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Muchas veces, hermanos, hay personas que nos acusan, que nos señalan. Inclusive nosotros mismos muchas veces no nos perdonamos por cuestiones que hemos hecho, porque muchas veces le hemos fallado al Señor. Pero aquí el apóstol Pablo hace esa pregunta maravillosa, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica.
Y esto creo que lo hemos aprendido durante todo el libro de Romanos, que nosotros no podemos hacer nada, hermanos, para que Dios nos justifique. Nosotros no podemos ayudar al Señor para alcanzar entonces la justificación. No es por nuestros méritos, no es por nuestros talentos, no es por nuestros recursos, no es porque nosotros tengamos algo bueno. Nosotros no podemos, hermanos, llevarnos pero ni una pizca de toda la gloria que le pertenece al Señor, porque vemos que Dios es el que justifica. Y por lo tanto, entonces la pregunta es: ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Y constantemente, hermanos, muchas veces tenemos que pelear en contra de esto, ¿no? De señalamientos, de personas que nos acusan, que nos señalan por nuestro pasado, por las cosas que hemos hecho mal, por las cosas en las que hemos fallado. Muchas veces, como lo decía, ni siquiera nosotros nos hemos podido perdonar, pero la palabra del Señor dice que Dios es el que justifica. Y en el versículo 34, la pregunta es: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, resucitó e intercede por nosotros. Si el Cristo que vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta está de pie ante el Padre en nuestro lugar, ¿por qué sentirnos entonces culpables o pensar que no hemos sido perdonados? El versículo 34, el texto bíblico dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién lo va a condenar a usted y quién me va a condenar a mí? ¿Quién tiene esa potestad? Cristo es el que murió, dice el apóstol Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El domingo, hermanos, nosotros lo veíamos. Lamentablemente no pudimos transmitir por fallas en la red eléctrica. Pero veíamos, estamos observando en el Evangelio de Marcos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo el velo del templo se rasga. ¿Y qué significado tiene eso, no? Donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo. Pero ahora vemos que la gloria del Señor ya no podía ser retenida entonces solo en un lugar, sino que ahora la gloria de Dios entonces se manifiesta para todo el mundo. Y todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo puede venir entonces confiadamente, acercarse al Señor de una manera confiada, ya no teniendo esa mentalidad, ¿no?, de ir entonces al lugar santísimo, sino podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia del Señor, buscarle en oración y tener, hermanos, tener entonces la certeza de que ahora nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará? Dios es el que justifica. Cristo Jesús, Él sí, por supuesto que nos puede condenar. Pero vemos que el texto dice que Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó e intercede por nosotros. Esto es importante, hermanos, y creo yo que debemos de reflexionar, detenernos y reflexionar en esto. Porque hay tantas personas, y vuelvo a decirlo, que nos señalan, que nos condenan. Pero ninguno ha dado su vida por nosotros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual, vuelvo a repetirlo, murió y resucitó y ahora intercede por nosotros. Cristo Jesús, hermanos, tuvo una vida perfecta, tuvo una muerte perfecta y está de pie a la diestra del Padre en nuestro lugar. ¿Por qué sentirnos culpables o pensar que no hemos sido entonces perdonados?
El versículo 35 dice, y la pregunta también que aquí se realiza es: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Versículo 35, ¿quién es el que, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Esta es la última pregunta, porque todas las demás preguntas eran básicamente otras versiones de esta. A lo único que realmente le tendríamos que tener miedo, lo que realmente nos haría daño, es a ser separados del amor de Cristo. Y creo yo que eso nos debería dar temor, ¿no? Estar separados del amor de Cristo. Así que la pregunta fundamental de la vida cristiana, la que intensifica todas nuestras dudas, preocupaciones y tensiones, es esta: ¿hay alguien o algo que me pueda separar del amor de Cristo? Y espero que usted lo pueda meditar en esta noche. ¿Hay algo, hay alguien que me pueda separar del amor de Cristo? Hay un error tan grande, algún pecado tan grande que haya cometido que me pueda separar del amor de Cristo. Alguien podría decir: pero pastor, usted no conoce mi pasado, lo que he vivido, por cosas muy feas que usted ha realizado, errores por un pasado muy oscuro. La pregunta aquí es, entonces, ¿hay algo que lo pueda separar del amor de Cristo? Si miramos a nuestro alrededor, nos parecería que hay muchas cosas que podrían separarnos. Todos los cristianos, en un nivel u otro, experimentamos problemas, dificultades y persecución. Muchos hermanos sufren hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuántos misioneros en este momento están siendo perseguidos por predicar el evangelio de Jesucristo? Con mucha frecuencia la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido, en las palabras del Salmo capítulo 44 y versículo 22, que citado por Pablo en Romanos 8:36, es tener que enfrentar la muerte cada día. El versículo 36 dice, como está escrito, y aquí se está refiriendo al Salmo 44 y versículo 22, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hay muchos obstáculos, hay mucha oposición, y seguro que algunas de estas cosas podrían separarnos del amor de Cristo. Pablo dice que no. De hecho, incluso en las peores circunstancias somos más que vencedores. El versículo 37, el texto bíblico dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En quién o en qué está nuestra confianza? ¿En qué estamos confiando? Lo maravilloso que hemos aprendido del libro de Romanos, cuando estudiamos los verbos, hermanos, de conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó, todo esto lo realiza el Señor. Y nos podemos dar cuenta entonces que toda la gloria es para el Señor nuevamente.
no es por nuestros méritos, ni siquiera por lo que nosotros podamos sentir. En las peores circunstancias somos más que vencedores. Porque nuestra confianza, hermanos, no debe estar puesta en nuestras capacidades, en nuestras circunstancias, en si hoy amanecí de buenas o no amanecí bien. Nuestra confianza siempre debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, y sabemos entonces que en Él somos más que vencedores. Los cristianos triunfan sobre lo peor que pueda pasar en la vida. Y alguien podría decir, ¿y por qué? Porque Dios no pierde a ninguno de los que conoció de antemano. Dios siempre está obrando para el bien de los que le aman. Y esa es la confianza y la certeza, hermanos, que tenemos en el versículo 28, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Él tiene el control soberano y amoroso sobre cada aspecto de la historia del hombre. Así que Pablo está convencido de que nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, esto es importante, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que los méritos no son nuestros, mis queridos hermanos. Si fuera por nuestros méritos, estamos reprobados. Por eso es que toda la gloria se la tiene que llevar nuestro Señor Jesucristo. Es por Él, por su vida perfecta, por su muerte perfecta, porque Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Él ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, como lo describe aquí el apóstol Pablo de una manera tan preciosa, ¿no? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro Señor, Él es nuestro representante, Él es el que está intercediendo por nosotros. Es por Él, por su obra, por su sacrificio. Estas palabras del apóstol Pablo, hermanos, son profundas. Nada en la experiencia del hombre, ni la muerte, ni la vida. Vea qué profundo esto, ¿no? Porque ni la muerte, ni la vida, ni en el reino espiritual, hermanos, aquel reino que nosotros no podemos ver, ni los ángeles, ni los demonios, ni siquiera el tiempo, porque habla el apóstol Pablo ni que lo presente, ni lo porvenir, ni cualquier cosa que se oponga al pueblo de Dios, ni los poderes, ni el espacio, porque el apóstol habla de lo alto, de lo profundo. Nada en toda la creación, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Y uno se podría preguntar, ¿por qué? Porque Dios
nos ama porque esa fue su decisión. Porque Él ha decidido amarnos. No por nada que haya en nosotros. Hermanos, el hombre es cambiante, ¿no? Ahorita estamos sonriendo y ya hermanos, a la media hora, a los minutos, ya estamos enojados, estamos tristes, estamos riéndonos. El ser humano es cambiante. Pero al Dios al cual nosotros servimos, mis amados hermanos, en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Y Él ha decidido amarnos. Y como dice el apóstol Pablo, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aún, hermanos, en nuestra infidelidad, en nuestras derrotas, aun cuando hemos mordido el polvo en lo más bajo, el Señor permanece fiel. No podemos hacer nada más para que Dios nos ame más. Hay gente, hermanos, que tiene el concepto, ¿no? Decir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque entonces Dios me va a amar más. Hermanos, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo vamos a decir que Él no nos ha amado? Que no nos ama. Pero hay gente que cree, si hago esto y hago al otro, Dios entonces me va a amar más. O si hago esto o hago aquello, también alguien podría decir, Dios me va a amar menos. Lo que aprendemos aquí, hermanos, es de que Dios nos ama. Dios nos ama. Dios no cambia de parecer. Él nos ama porque nos ama. El Dios Todopoderoso del universo se ha propuesto hacernos perfectamente santos y gloriosos, felices. Estas dos cosas están inseparablemente ligadas y literalmente nada puede frustrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y con esto concluyo, hermanos, en esta hermosa noche. El propósito de las preguntas es casi sacarnos a la fuerza de nuestra incredulidad de que somos salvos totalmente por gracia y que por lo tanto podemos enfrentar la vida sin miedo porque estamos completamente seguros en Él. ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿En nuestras obras? ¿En nuestro buen desempeño? ¿En los dones? ¿En nuestros talentos? ¿O nuestra confianza y nuestra certeza está en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Porque si nuestra certeza y nuestra confianza está puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos seguros. Esta lógica es increíble, implacable e intensa. Pablo podría estar diciendo, piensa, ¿tienes miedo? Versículo 31, ¿no? ¿Estás pensando? ¿Estás preocupado? Mira la lógica de la gracia y de la justificación gratuitas. No son meras doctrinas, son la vida misma. Y si no estás viviendo con plena certeza y poder, realmente no la has entendido por completo.
El remedio, hermanos, es leer, volver a leer, reflexionar profundamente y aprender a vivir motivado por las verdades de los versículos 18 al 30. Yo diría hasta el versículo de los versículos 28 al 39. Y seguir meditando, hermanos, en estas promesas tan grandes para nuestras vidas. Espero que usted no se quede ahí, mi querido hermano, que pueda meditar y que pueda seguir leyendo la palabra del Señor, que pueda seguir leyendo estos pasajes, meditando y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que le pueda guiar, y al Señor que hable a su vida por medio de su palabra. Que cada vez, hermanos, podamos volvernos al Señor, volvernos a su palabra, porque por supuesto que muchas veces viene la duda, por supuesto, hermanos, que muchas veces viene la desconfianza, pero saber que en Cristo Jesús nosotros estamos seguros. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, gracias por tu palabra que ilumina nuestro sendero, ilumina nuestro camino. ¿Quién nos separará, Señor, de tu amor? Ayúdanos a entender, Señor, que en ti estamos seguros. Ayúdanos, Señor, a no depender de nuestros méritos, de no depender de nuestros talentos, de nuestros recursos, sino que nuestra confianza siempre pueda estar puesta en ti. Tú, Señor, tuviste una vida perfecta, una muerte perfecta, y resucitaste al tercer día, ascendiste a los cielos, y ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién nos condenará si tú eres el que justifica? En ti, Señor, estamos seguros. En ti, Señor, estamos confiados. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, en esta noche clamamos por nuestro país. Señor, un país que cada día se está volviendo más violento. Señor, cuánta sangre se está derramando. Señor, cuánta maldad. Señor, te rogamos que tengas misericordia, Señor, de nuestro país, de cada uno de sus departamentos, de los municipios, de las aldeas, Señor, de las colonias, cada rincón, Señor, ten misericordia, oh Dios Todopoderoso. Señor, nuestra confianza no puede estar puesta en un gobierno, en un hombre. Señor, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en ti. Y Señor, clamamos y rogamos que tengas misericordia de nuestra nación, que tengas misericordia, Señor, de nuestro país. Señor, tú sabes que las cosas se están encareciendo. Hay gente, Señor, que está pasando hambre. Y te pedimos nuevamente que tengas misericordia, oh Dios Todopoderoso. Señor, hemos sido testigos que tú no nos has dejado hasta el día de hoy y no nos dejarás. Y que también, Señor, que podamos ser instrumento de bendición para aquellas personas que lo necesiten. Para aquellas personas, Señor, que tú las pongas en nuestro camino. Y que, Señor, nosotros no podamos cerrar nuestra mano, sino que al contrario, abrirla y dar, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, oh Dios Todopoderoso.
Clamamos por nuestro país, clamamos por nuestra nación. Ten misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras fallas. Ten misericordia, oh Dios Todopoderoso. Señor, te ruego por la vida de mis hermanos, en su salida, en su entrada. Señor, guárdales, escóndeles en el hueco de tu mano. Guárdales de la mano del impío, de la mano del enemigo. Prospérales, Señor, en todo lo que ellos realicen. Bendíceles, Señor, que esta semana la podamos concluir con tu bendición. Ponemos nuestros planes, nuestros proyectos en tus manos, Señor. Guíanos y dirígenos a toda verdad. Danos descanso y reposo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche, que haya podido apartar este tiempo para aprender juntos más de la palabra del Señor. Les esperamos este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio a nuestro servicio presencial. Están cordialmente invitados. Será una bendición poderles saludar y poder alabar juntos el nombre del Señor y aprender más de su palabra. Por favor, síganos también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Nos ayuda bastante dándole like, comentando los videos. Suscríbase también, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.